Bueno, en la presentación, para que os situéis, vamos a ver 4 puntos básicos. En primer lugar, os presentaré un poco lo que son los caracteres de calidad en pimiento y las metodologías que se emplean para ello. En segundo lugar, veremos lo que es la importancia de la diversidad varietal y el control genético en aquellos caracteres que ya se tiene claro desde hace muchos años. En tercer lugar, pues una serie de programas de evaluación agronómica, interacción genotipo-ambiente, selección para la mejora de la calidad. Sobre todo, pues bueno, experiencias propias mías, aunque hay otras muchas de otros compañeros en España, en el extranjero, pero por lo menos os ilustraré un poquito con las mías. Y ya un último punto del uso de poblaciones experimentales y algunas herramientas biotecnológicas que sirven de apoyo para el tema de la mejora de la calidad. Pues como he dicho, en primer lugar, los caracteres de calidad en pimiento y metodologías. Pues fundamentalmente en pimiento podemos destacar 2 grandes bloques. Por lo que respecta a la calidad sensorial, que es la pungencia, o aquí le llamamos el picor, hit, que le llaman los anglosajones, el sabor y el aroma y flavor. Y en el otro bloque, por lo que respecta a los aspectos nutricionales, desde la vitamina C, científicamente conocida como ácido ascórbico, compuestos fenólicos flavonoides y los pigmentos carotenoides. Pues en primer lugar, por lo que respecta a la pungencia, al picor, muchos lo sabréis, pues otros lo mismo no estáis tan familiarizados. El factor bioquímico, la materia activa que provoca esa pungencia, son los capsaicinoides, son unas moléculas vanilloides que lo que hacen es actuar estimulando nuestros receptores neuronales en las mucosas y con una sensación de calor. ¿Cómo quema esto? Efectivamente, son terminaciones idénticas a las que nuestro cuerpo reacciona cuando se quema. Por eso lo notamos como ardor y empezamos a sudar. ¿Vale? En la naturaleza, y como curiosidad, es un sistema de defensa frente a los herbívoros mamíferos que harían polvo la semilla del fruto. Pero por el contrario, y además de hecho, se acumula mucho más capsaicinoides cuando el fruto está maduro que inmaduro. Es decir, cuando se acerca el momento de liberar las semillas, en la naturaleza es cuando más capsaicinoides se acumula. Muy bien. En contraste, los pajaritos no tienen receptores neuronales de los capsaicinoides. ¿Por qué? Es un doble mecanismo evolutivo de adaptación a este agente que no destruye mis semillas y es mucho más eficiente distribuyéndolas a kilómetros de distancia. Además, con los jugos gástricos deshace bien la cubierta y mi población, mi descendencia, puede colonizar más territorios. Paradójicamente, a esta actividad como defensa frente a mamíferos, pues mira, nosotros cuando nos hicimos domesticadores ahí en aquellos territorios de Bolivia, de la Amazonía, de Mesoamérica, domesticadores del pimiento, los fueron seleccionando para incrementar la pungencia. Y de hecho, aunque aquí, como comento, el consumidor europeo y aquí en Almería se produce pimiento fundamentalmente dulce, en otros mercados hay una gran demanda de los picantes. Porque la humanidad, cuando empezó a domesticarlo, seleccionó para niveles más altos de pungencia. Es decir, hay entre las formas cultivadas hay pimientos más picantes que las formas silvestres que se supone que están para defenderse en la naturaleza. Entonces, eso da a entender hasta qué punto la humanidad, como domesticadora de pimientos, pues somos algo, y otras plantas, pues somos algo raros. Pero bueno, el truco está en que produce la secreción de dopamina. Ese primer golpe que nos da, que nos pica en la boca, que parece que nos agrede a los que no estamos acostumbrados, conforme gradualmente te vas acostumbrando, y los niños chiquititos en México y África los van acostumbrando, es una sensación de placer, como cuando llevas ya 10 kilómetros corriendo, que le da la euforia del corredor, pues precisamente por eso. Y esa es posiblemente una de las explicaciones por qué la gente que se acostumbra al pimiento picante cada vez le gustan más picantes, por esa sensación, digamos, masoquista, ¿vale?, de provocar un dolor para la dopamina. De tal manera que en otros mercados es como su sazón, como si a nosotros nos quitara la sal. ¿Vale? Bueno, la forma de trabajar
analíticamente pues con HPLC, con cromatografía de alta resolución, pero también sensorialmente con las Scoville Units. Los que hayáis trabajado muchos años en esto del pimiento estaréis familiarizados. Para el que no lo sepa, es una escala sensorial muy sencilla, que es, tú tienes un extracto de ese pimiento, tantas veces lo tienes que diluir para que deje de picar. Por tanto, un pimiento que pica mucho tiene proporcionalmente muchísimas unidades Scoville. Entonces, esas son las dos formas de medirlo. Vale, por lo que respecta al sabor en un sentido estricto percibido en las papilas gustativas, que no la pungencia, que eso lo percibimos como un resorte neuronal de picor y de quemar, fundamentalmente son los azúcares sencillos. Hay algunas variedades de pimiento que sí que pueden tener un punto ácido, pero fundamentalmente algo que afecte al sabor, que lo percibamos en la lengua, son los azúcares sencillos. También paradójicamente, hasta hace poco tiempo, en mejora como tal, los azúcares en pimiento, al igual que ahora explicaré, los volátiles, tampoco se les hacía mucho caso. Los capsaicinoides sí que han sido históricamente más estudiados. Pero en una serie de estudios, que ahora os presentaré también, que hemos ido desarrollando en mi grupo y algunas cositas que también hicieron años antes, otros grupos, aunque a menor escala y con menos variedades, algunas cosas sí que tenemos claras. Los pimientos inmaduros, como cualquier fruta inmadura, tiene menos azúcares, fundamentalmente de glucosa, de fructosa, pero también niveles apreciables de sacarosa, y en los pimientos maduros sí que tiene niveles más altos en todas las variedades. Fructosa es la que predomina y seguida de la glucosa, y desaparece la sacarosa. Junto a los volátiles es la base del flavor, especialmente en los pimientos dulces, los que no pican, aquellos en los que los capsaicinoides no afectan, ¿vale? ¿Cómo se trabaja analíticamente? Con las HPLCs fundamentalmente. Y ahora paso a un aspecto también clave en lo que mal llamamos sabor, pero realmente es la mezcla de lo que percibimos en la lengua, si pica el pimiento, lo que las neuronas nos están diciendo también, y lo que olemos, que es la fracción volátil, es un factor clave, la calidad del pimiento. Esos volátiles que olemos nosotros cuando cortamos un pimiento, ese aroma azufrado de piracinas y otros componentes, como cualquier alimento, cuando lo masticamos, lo percibe la cavidad retronasal, de tal manera que esa percepción de la cavidad retronasal, olerlo por detrás, más los sabores dulces que percibimos en la lengua, viajan al cerebro para decir, este pimiento me gusta, este pimiento no me gusta, como si fueran fresas, como si fueran melones. De hecho, son tan clave los volátiles en la calidad organoléptica del pimiento, pero de cualquier fruta, hortaliza y alimento, que, bueno, no sé si alguno en vuestro caso, alguna pasó la COVID perdiendo el olfato. Yo lo pasé y yo no me sabía nada de ningún alimento. No, la lengua sí funcionaba, lo que no funcionaba era la cavidad retronasal y era un sabor plano, realmente es el flavor. Hasta ese punto son claves los volátiles a la hora de abordar la mejora de la calidad sensorial de pimiento, pero de cualquier otro alimento. Muy bien. ¿Cómo se analizan? Fundamentalmente con cromatografía de gases, espectrometría de masas para cuantificar e identificar los picos, y luego con una herramienta que también tenemos en nuestro laboratorio, que son sniffing ports, que sirven para identificar, además de aquellos volátiles que se presentan en un cromatograma, cuáles huelen. Porque en un cromatograma tú puedes ver centenares, pero que alcancen un umbral para que el olfato humano lo perciba o cuando lo mastiques lo notas, lo mismo es un 10%. Entonces, esto para los mejoradores es una herramienta fundamental, ese puerto sniffing acoplado. Y la forma de extraerlo, pues históricamente se ha extraído en suspensión con disolventes, pero actualmente la forma más adecuada, más precisa, es mediante Head Space Solid Phase Microextraction, que es directamente el espacio en cabeza, el corte de pimiento que volátil suelta y se captura con una fibra de carbono. Bueno, y ya para ir acabando, por lo que respecta a los factores de calidad, los nutricionales, la vitamina C, algunos lo seréis conocedores, pero no mucha gente es consciente. Se debería considerar el metabolito rey del pimiento.
O sea, todo el mundo habla de las naranjas, de los kiwis por su riqueza en vitamina C, y muchos pimientos maduros pueden llegar a duplicar o triplicar los niveles de vitamina C, ácido ascórbico, que tiene un kiwi y una naranja. O sea que puestos a darle el valor añadido a un producto, este es uno con el que llevamos trabajando años. Es uno de los antioxidantes más potentes de la naturaleza, y además de ser antioxidante es antiescorbútica, la vitamina C. Es una de las frutas y hortalizas más ricas de uso común, y de hecho es tan alto en pimiento que por primera vez se aisló en extractos de pimiento, y Albert Sten, un científico húngaro, le dieron el premio Nobel por sus trabajos en fisiología del ácido ascórbico. Analíticas, métodos rápidos, colorimétricos y HPLC. Otro grupo importante para la calidad nutricional, los compuestos fenólicos flavonoides. Fundamentalmente fenoles tienen todos los vegetales, a centenares, pero solo algunos están a niveles importantes. En el caso del pimiento, la quercetina, luteolina, el kenferol y algo la apigenina, ¿vale? Actúan como antioxidantes bloqueando radicales libres. Como en vitamina C, también el pimiento es una de las frutas y hortalizas de uso común más ricas en compuestos flavonoides. Y las formas de analizarla exactamente igual que la vitamina C. Y finalmente, otro compuesto nutricional que debería considerarse el rey en el pimiento, esos colores tan brillantes, amarillos, naranjas, rojos, etcétera, son debidos a una mezcla de hasta 30 pigmentos. Al final, un pimiento rojo, ¿qué contiene? Contiene los dos principales carotenoides rojos, la capsantina y la capsorrubina, pero luego también una batería de carotenoides amarillos y naranjas, muchos con actividad provitamínica A, antioxidantes, etcétera. Y de hecho también es otra de las hortalizas más ricas en este tipo de compuestos. De hecho, algunas variedades de pimientos, no tanto aquí en Almería, pero en Murcia, las ñoras, en Extremadura los cuernos de cabra, se utilizan para la extracción de pimentón, que al final es un extracto de carotenoides, seco y molido. Bueno, pues pasando al segundo bloque, la importancia de la diversidad varietal y el control genético. Empezando por la pungencia del picor, la diversidad en Capsicum es extraordinaria, desde los dulces que no tienen capsaicinoides hasta variedades que tienen niveles extraordinarios. Se puede cuantificar, como he dicho, por HPLC, pero creo que lo más ilustrativo es esa escala Scoville de variedades como el bell pepper o los blocky, que tienen 0, prácticamente 0 por debajo de 100, hasta los más picantes, que son ya especies primas hermanas de Capsicum annuum, del pimiento común, como el escorpión de Trinidad, Carolina Reaper, que llegan a superar los 2 millones de unidades Scoville. Es decir, hay que diluir una gotita en 2 millones de gotitas para que deje de picar, para que os hagáis una idea de qué nivel de pungencia tiene. Bueno, y esta disparidad, esta diversidad de pungencia, ¿a qué se debe? Por dos aspectos relativos a su control genético, y ahí entra en juego también información útil para los mejoradores. Es un doble control, un control cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué? Porque primero hay un gen desencadenante que dice que tú picas o no picas, y luego ya acabaré enseñándoos un poquito lo que es la ruta metabólica. Tú picas, tú no picas. Hasta aquí produces los precursores, pero yo decido si picas o no. Y luego, entre los que pican, unos tienen un grado de pungencia mayor y otros menor, que es un control de tipo cuantitativo, en el cual están implicados los distintos puntos de la ruta metabólica y, por tanto, pues toda una cascada de genes. Y de ahí, pues, toda esa complejidad en el grado de pungencia a nivel varietal. Básicamente es esto. Esta es la ruta, es la de la fenilalanina y la valina. Estas dos rutas acaban teniendo dos precursores, la vanilinamina y otra, el 8-metilnoranoil. Con la enzima capsaicina sintetasa se acopla la molécula básica de los capsaicinoides y ese pimiento pica, ¿vale? Va a picar en mayor o menor cantidad según el nivel de expresión de los distintos genes que están implicados en las rutas previas. Pero ¿qué pasa con los pimientos dulces? Acumulan los precursores, pero la capsaicina sintetasa no funciona. Son mutantes. Los pimientos dulces son mutantes. En la naturaleza no sobrevivirían.
¿vale? No tienen activada la enzima. Con los azúcares, pues este carácter con el que estamos empezando a trabajar a nivel de mejora y diversidad, pues tiene una variación interesante. Incluso en los pimientos verdes, que son frutos fisiológicamente inmaduros, hemos encontrado variedades que pueden rozar los 4 gramos por 100 gramos de fruto fresco. Como os comentaba, la glucosa suele estar ahí entre 25 y 55, la mayoritaria, pero es muy variable según la variedad. 10-50 la fructosa, y la sacarosa, pues también es muy llamativo, según la variedad, entre el 2 y el 50%. Pero cuando pasamos al estado maduro, todos los frutos maduros tienen más nivel de azúcares, fundamentalmente glucosa y fructosa. La sacarosa desaparece. Muchos llegan a superar los 5 o 6 gramos por 100 gramos de fruto fresco, y para que nos hagamos una idea, los tomates que ya empiezan a tener ese punto dulce están en 5 gramos. Lo digo para que tengamos en cuenta que también es un carácter que merece la pena mejorarlo. Hay base genética. Los volátiles. Los volátiles presentan una extraordinaria diversidad a nivel varietal, también en función del estado de madurez, igual que el perfil de azúcares te cambia con la madurez, el aroma y todos los compuestos que están detrás también evoluciona con la maduración. También tengo que comentar que hasta 2005, que fueron las fechas en las que yo me interesé por el tema, aunque ya venía trabajando con volátiles en otras especies durante mi tesis doctoral, el conocimiento en el aroma y el perfil de volátiles de los pimientos y su impacto en la calidad sensorial era muy básico. Estaba basado en estudios de tecnología de alimentos con 1 o 2 variedades de tipo bloqui, algún pimiento tabasco, algún jalapeño de México, de Estados Unidos, y pues se habían identificado en torno a 140-150 volátiles en total. A partir del 2005 inicié un programa de estudio pionero y sistemático en el que metimos a estudiar no solo el pimiento común, sino el resto de las especies cultivadas, ¿vale? Algunas os sonarán los ajís de Latinoamérica, chinenses, bacatums, pubescens, etcétera. Llegamos a hallar más de 300 volátiles, 150 nuevos, que no se habían descrito todavía en la literatura científica. Y además identificamos lo que se conoce como Odor Contributing Volatiles, es decir, de esta barbaridad de 300 y pico que hemos identificado, cuáles de verdad huelen y hacen la diferencia entre las variedades, para no volvernos locos trabajando con centenares. ¿Vale? ¿Cuáles concretamente tienen impacto y me dan la diferencia entre tal variedad y tal variedad? ¿Vale? El control genético está en estudio, hemos hecho unos estudios preliminares, sé que también algunos grupos están ahí trabajando con QTLs en el extranjero. Nosotros tenemos unas poblaciones experimentales con las que próximamente, el año que viene y el siguiente, lo estudiaremos a nivel genómico. Ahí os presento una tabla resumen de los volátiles que detectamos que olían, ¿vale? De esos 300 y pico, pues ahí esos 15, apenas 20, eran los que marcaban la diferencia. Lo que ocurre es que su presencia o ausencia y el mayor o menor contenido y, por tanto, impacto sensorial, pues al final te marca un aroma específico de esta variedad, un aroma específico de esta otra y de esta otra. ¿Vale? Al final es eso, el aroma de una variedad o su flavor es una mezcla del nivel de intensidad de cada uno de esos componentes que huelen. ¿Vale? Y a nivel, lo que puedo adelantar un poquito de los primeros conocimientos que tenemos es haciendo cruces híbridos entre parentales complementarios para el perfil de volátiles, algo tan sutil y prácticamente intangible como es el aroma o la fracción volátil, pues nos dimos cuenta que sí que era heredable, sí tenía una componente heredable importante, porque al hacer esos cruces híbridos y analizar el perfil volátil de los padres y de los híbridos, pues vimos viendo que tanto el contenido en volátiles totales del híbrido frente a los padres, por grupos de familias químicas o incluso la mayoría de volátiles individuales, mostraban una herencia intermedia o transgresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de los dos parentales o los dos mostraban un determinado volátil, el híbrido también lo mostraba. Y normalmente a nivel intermedio entre los dos o en algunos casos por encima.
También vimos algunos casos y en volátiles menores de complementación génica, que es que este volátil ni estaba en los padres ni se le esperaba y de pronto aparece en el híbrido. Hay factores genéticos que están ahí ocultos, pues como nosotros las enfermedades raras, que algún niño, sin ser los padres aparentar la enfermedad, resulta que hay una complementación génica y pues nace alguien con una enfermedad rara. Pues puede pasar también en el metabolismo de los volátiles. Y al final de la corrida es que si todos los híbridos muestran volátiles que están presentes en un parental o en los dos, lo que tienes es una fracción volátil más rica, más diversa y cuantitativamente más alta. ¿Vale? Y esto lo hemos confirmado tanto en estado de fruto maduro como estado de fruto inmaduro. En cuanto a la vitamina C, fenoles y carotenoides, los principales factores de calidad nutricional, lo que hemos visto es que la provitamina A, retinol, debido a betacaroteno, alfacaroteno y betacriptosantina, tienen entre 20 en los frutos inmaduros y 500 equivalentes de retinol. La vitamina C, ácido ascórbico, en los verdes entre 20 y 60 miligramos por cada 100 gramos. En los rojos se va, variedad, el nivel de vitamina C. Y por supuesto, carotenoides es más alto en fruto maduro, todas las variedades. Quiero poner énfasis también en esos niveles. 60-70 miligramos de ácido ascórbico o de hidroascórbico, al final la suma en los dos, es la dosis diaria recomendada para adultos. Es decir, en 100 gramos de fruto fresco de muchas variedades de pimiento verde, ni siquiera rojo, ya alcanzas la dosis diaria recomendada. Y en algunas, en 50 o 30 gramos, 2 bocados. O sea, lo digo porque debería ser considerado un aspecto rey en la mejora de la calidad. En cuanto a los compuestos fenólicos, pues también ya he comentado antes que es una hortaliza muy rica y esos niveles de 500, 3.000 miligramos por kilogramo de fenoles totales, la berenjena, por ejemplo, está considerada muy rica en los fenoles totales, pues como mucho tiene 700, 800. Estamos hablando de 500 hasta 3.000. A nivel de flavonoides, fundamentalmente la luteolina y la quercetina, como he comentado antes. Y luego, dentro de los carotenoides, pues alfa y betacaroteno, betacriptosanteno y luteína. Marco en verde aquellos que están presentes tanto en rojo como en verde, ¿vale? Porque aunque no aparentan un colorcito de carotenoide, los pimientos verdes también tienen cantidades apreciables de betacaroteno y de luteína. Y de hecho nosotros hemos hecho ensayos de prevención de degeneración de mácula ocular con cultivos celulares y demás con extractos de pimiento verde, y los niveles de luteína que aporta son bastante útiles para prevenir la oxidación de las células retinianas. Bueno, esto es un estudio, una marcianada, pero que no hay que despreciar también los niveles de carotenoides de los pimientos verdes. El control genético de los carotenoides, pues a diferencia de los otros compuestos nutricionales, está más estudiado. Es una ruta que es de un solo brazo, no de dos como los capsaicinoides, pero bueno, están ahí pam, todos los carotenoides, hasta el licopeno que está presente en el tomate. ¿Y qué es lo que ocurre en el caso concreto de los pimientos rojos frente a los amarillos? En el último paso de metabólico, la anteraxantina y la oleosantina, que son unos carotenoides amarillos y naranjas, por acción de una enzima, la capsantina casorrubina sintetasa, pasan a capsantina casorrubina. Y entonces le dan el color rojo al pimiento, que es lo que está en la naturaleza. ¿Qué ocurre? Pues al igual que con los capsaicinoides, los pimientos amarillos y muchos de los naranjas, los que están ahí al límite, también tienen una mutación que hace que esa enzima no se activa. Se acumulan todos los precursores, pero no terminan de dar el último paso hacia la capsantina, hacia el color rojo. Y luego la gradación de amarillo pálido hacia naranja también depende de pequeños genes menores, para los que se está trabajando desde hace muchos años en genes candidatos. Bueno, y ahora ya, pues muy brevemente, los dos últimos puntos, los programas de evaluación agronómica, interacción y selección, y el uso de poblaciones experimentales. Aquí voy a presentar muy brevemente unas experiencias nuestras, explorando y explotando la diversidad varietal intravarietal en volátiles. En nuestros primeros estudios ya descubrimos que había una extraordinaria diversidad varietal en las 5 especies cultivadas, pero posteriormente quisimos ir más allá. Es decir, bueno, ¿qué pasa dentro de una variedad? Entre las formas modernas y las formas ancestrales, previas a lo que es la mejora moderna, intensiva, de ir estrechando
la diversidad genética que ocurre. Pues bueno, esto es una experiencia basada en jalapeños de Estados Unidos, variedades de jalapeño. Esos son los cromatogramas, cada pico es un cromatograma, pues se ven unas cuantas decenas en uno arriba, en el de abajo es un poco más pobre, se ven huecos. Esto corresponde a formas modernas, híbridos F1, de jalapeños de Estados Unidos, de Nuevo México. Estos cromatogramas, que bueno, pues hay algunos que se parecen a los modernos, pero la mayoría son mucho más abundantes en picos y muchos de los picos son más gordos, significan mayor concentración de cada volátil, son jalapeños espinaltecos, que son las formas ancestrales. ¿Esto a qué conclusión nos lleva? Que los procesos de mejora modernos, por muy bien que estén hechos, que van enfocados y bastante faena tener los mejoradores para que sean productivos, que incorporen resistencias y demás, claro, se han hecho no ya en detrimento, sino, pues bueno, pues no me voy a fijar en esto. Y claro, eso hace que ahora, o cuando alguien dice, es que los tomates ya no saben como los de mi abuela, aunque se va mejorando la cosa, ya se van incorporando más azúcar en las variedades modernas, un sabor un poquito más intenso, pero es eso, digamos, los sistemas de mejora moderna han ido en detrimento de toda esa riqueza de volátiles que explican el sabor de las hortalizas. ¿Vale? Entonces, hay una extraordinaria diversidad intravarietal sobre la que se puede volver a traer para cruzar y volver a recuperar esos perfiles tan ricos, cualitativos y cuantitativos. Este es una representación, un mapa de calor del perfil de volátiles. En cada una de las filas es un volátil y su presencia en cada una de las variedades que son las columnas en vertical, se mide en función de su contenido, ¿vale? Un tono azul es ausencia o nivel muy pobre, un tono rojo oscuro es nivel altísimo para ese volátil. Y de esta manera podemos comparar, digamos, una huella genética del perfil metabolómico de volátiles de variedades. Pues si os fijáis está lleno de un montón de colorines rojos, naranjas, algo paliduchos, pero luego por el centro aparecen ahí dos variedades con un color muy azul, ¿vale? Son variedades modernas. Compradas en el Mercadona directamente, las pusimos ahí, vamos a controlar, a ver. Entonces, es que como se dice, se huele, que ahí hay algo, ¿vale? Y que afecta al sabor. Luego, pues nuestras propias experiencias también, ensayos para darle valor añadido a variedades, son programas que llevamos también de recuperación y puesta en valor de variedades tradicionales, como, pues oye, adaptadas a la producción ecológica y para darle un valor añadido más, calidad. Lo que hacemos es evaluar colecciones de variedades en condiciones de ecológico y convencional y, bueno, con ello no quiero decir que es que en ecológico siempre tienen más antioxidantes y demás. En promedio hemos visto, esto es en verde, esto es en maduro, cada columna representa, en ecológico, orgánico y en convencional, cada columna representa la suma de carotenoides, polifenoles y vitamina C. Hay una gran variabilidad entre variedades dentro del sistema, pero una de las principales conclusiones que sacamos de aquí es que no podemos decir que es que el ecológico da un nivel nutricional más alto, pero en promedio sí que lo hemos visto. Y desde luego sí que se puede explotar la interacción genotipo por ambiente, identificando aquellas variedades que en producción ecológica no solo rinden más, sino que además tienen niveles de expresión más altos de todos esos componentes. Entonces estamos trabajando en esa línea. Esto es otro ejemplo, pero ya siendo más concretos en el caso de flavonoides, individuales, en rojo, cada variedad en rojo frente a inmaduro, color rojo, color intenso en ecológico, color más pálido en convencional. Son comparativas de los principales flavonoides, vemos grandes diferencias entre variedades también. En azúcares y capsaicinoides también hemos visto grandes variedades. Aquí tengo que decir que es frente a nuestros ensayos de ecológico frente a convencional, que en promedio y en muchas variedades había más niveles de antioxidantes en eco,
posiblemente pues, porque están en condiciones más estresantes las plantas, de más bajos insumos. Aquí para el nivel de azúcares y de capsaicinoides no hemos detectado ese efecto, ¿vale? Es más un efecto varietal, fundamentalmente. ¿Vale? Y una de las últimas experiencias que llevamos son los proyectos Caps Organics y Soleco, mejora y puesta en valor de variedades tradicionales para la producción ecológica. A partir de la información que recabamos, las evaluaciones que recabamos de los puntos anteriores, vamos identificando de manera participativa con agricultores, incluso con paneles de cata con consumidores o paneles entrenados, las mejores variedades para en estos proyectos concluirlos introgresando resistencias. Es decir, no nos quedamos con la mera adaptación a producción ecológica, con una mayor calidad, sino que vamos, mediante un programa de retrocruzamientos, a incorporar las resistencias a los principales virus, al moteado suave y al TSV. Y bueno, otro proyecto así más de corte romántico es una recuperación de variedades locales de la zona de Villena, que pues subvencionada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Villena, cerezas, zanahoria morada y pimiento blanco. ¿Vale? En toda la costa mediterránea se utiliza sobre todo para encurtido, para fritura, para asarlo. Pues bueno, pues en esta actividad hemos evaluado más de 40 variedades en eco, hemos analizado todo tipo de compuestos que hemos definido antes, hemos establecido el perfil organoléptico con paneles de testadores y bueno, pues hemos recuperado 4 variedades de polinización abierta con gran respuesta a la producción eco, con alto valor nutricional, sabor y preferencia por el consumidor. Bueno, y ya para concluir, muy brevemente, el uso de poblaciones experimentales y herramientas biotecnológicas. Podría hablar de más cosas, pero prefiero centrarlo en estos puntos que además son una secuencia necesaria. Por un lado, el genotipado por secuenciación y la obtención de polimorfismos de secuencia sencilla, de nucleótidos, la asociación amplia del genoma, Genome-Wide Association, y las poblaciones experimentales de tipo Niels, Riesl y Magic. ¿Vale? ¿En qué consiste? Bueno, el primer punto, genotipado por secuenciación. Pues bueno, los que trabajéis en casas de semillas estaréis bastante familiarizados. Es, digamos, la última frontera en la información de polimorfismos de ADN a la hora de caracterizar variedades a nivel genotípico, de tener una huella genética para temas legales, etcétera, pero también sirve para establecer filogenias entre variedades y perfiles genéticos exhaustivos, nucleótido a nucleótido, diferenciador entre variedades. Ese es un ejemplo de un genotipado masivo que hicimos de variedades tradicionales y pimientos gruesos y bloqui de España. La segunda parte es el Genome-Wide Association. Bueno, esto para los legos en la materia, ¿en qué consiste? Tú tienes muy bien caracterizada una colección de variedades para los caracteres de interés, los que quieres mejorar, fundamentalmente los de tipo nutricional y organoléptico, de la calidad. Muy bien, pues esta de centenar, 2 centenares, 3 centenares de variedades bien caracterizados a nivel metabólico. También acabo de hacer el perfil genético. El Genome-Wide Association es algo tan sencillo como asociar, buscar correlaciones, de modo que esta mayor o menor expresión de este carácter de la vitamina C o de tal polifenol está asociada a la presencia o ausencia de alguno de estos polimorfismos de nucleótido, ¿vale? Eso es básicamente un Genome-Wide Association. Y una vez establecidas alguna correlación, se buscan regiones del genoma donde residan esos polimorfismos, búsqueda de genes candidatos y asociación de la información disponible con otras especies, con el tomate, que es prima hermana y está más estudiada que el pimiento. Y ya finalmente, y con esto concluyo, las poblaciones Niels, Riesl y Magic. A ver, son poblaciones mucho más informativas que una mera caracterización de 200 variedades y ahora voy a intentar correlacionar con el perfil genético. Pues sí, pero digamos que eso es un paso inicial, ¿vale? A la hora de definir y buscar polimorfismos asociados a factores de calidad de manera más fina, lo ideal es partir con poblaciones parentales del tipo Niels, del tipo Riesl, que básicamente lo que hacen es conjugar 2 líneas parentales que son complementarias para los caracteres que te interesan. En unos casos vas recuperando un retrocruce hacia uno de los parentales y mediante marcadores moleculares vas
persiguiendo que un fragmento vaya hacia esta estirpe, otro hacia otra, de tal manera que al final al final de la corrida, tú tienes una población de estirpes con el fondo genético de la variedad retrocruzada, pero cada una estirpe con un fragmentito representativo de la que se quedó atrás, de la variedad donante. Con eso, y casándolo con los datos metabólicos, buscas cachitos del genoma que estén relacionados con la mayor o menor expresión. Vale. Pero ese tipo de estrategias, al igual que las RILs, son muy limitadas porque solo combinan 2 líneas parentales. ¿Vale? Las MAGIC, digamos, son el último grito aunque ya tienen más de 10 años, las primeras en trigo, en poblaciones experimentales. Consisten en cruzar, en algunos casos 4, en algunos casos hasta 16 parentales, las más habituales 8. Primero en 4 cruces simples híbridos, luego en 2 dobles híbridos y finalmente en un superhíbrido. Y lo que haces es arrojar una población súper segregante que posteriormente en varias generaciones la vas fijando por autofecundación. ¿Qué obtienes? Pues unas 200, 300 o 400 estirpes que tienen repartida de manera aleatoria fragmentos del genoma de los 8 parentales, pero es una población muy bien estructurada para casar su caracterización genotípica con la caracterización metabólica. Y eso, digamos, que es la última frontera a la hora de genotipar y buscar genes candidatos y QTL relacionados, marcadores relacionados con la calidad. Y con esto concluyo. Disculpa si me enrollo un poquito, he sido demasiado didáctico, en alguna me he entretenido demasiado. Nada, reitero mi agradecimiento a la organización del Congreso, a todos vosotros por asistir y estoy a vuestra entera disposición más adelante o a mi correo para atender vuestras dudas. Muchas gracias a todos.